Hola a todos. Eh, Empezamos con el 3 de septiembre del Festival Internacional de Cine de Venecia Bienal 81, con todas las películas que se estrenan este 3 de septiembre. Como ya venimos diciendo, son películas que no solo están dirigidas al público general, sino que verán concretamente este día por primera vez los pass holders, que son gente de la prensa y de la industria cinematográfica. Entonces, comenzamos el 3 de septiembre con las películas que se estrenan. eh, un segundo, con las películas que se estrenan en competición oficial. Empezando por Harvest, película dirigida por Athina Rachel Sangari, en lenguaje inglés y proveniente de los países de Estados Unidos, Alemania, Grecia, Francia y Estados Unidos. Sinopsis. A lo largo de 7 días alucinantes, un pueblo sin nombre, en un tiempo y lugar indefinidos, desaparece. En la tragicómica versión de Sangari de un western, el hombre del pueblo convertido en granjero, Walter Thirsk, y el desconcertado señor de la mansión, Charles Kent, son amigos de la infancia a punto de enfrentarse a una invasión del mundo exterior, el trauma de la modernidad. Declaración del director. Con esta película, una adaptación de la novela Harvest de Jim Crace, tuvimos la oportunidad de examinar el momento en que todo comenzó para nosotros, herederos del siglo XXI de una historia universal de pérdida de tierras. Para mí, Harvest es una película sobre el ajuste de cuentas. ¿Qué hemos hecho? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos salvar nuestro suelo, el yo dentro de los bienes comunes? Harvest, que se puede traducir como la cosecha, tiene lugar en un reino umbral, trazando las primeras rupturas de la revolución industrial. Y la revolución no lo ha sido. Una comunidad agraria se ve perturbada por tres razas de forasteros: el cartógrafo, la gente en movimiento y el hombre de la empresa. Todos arquetipos de cambio demoledor. El futuro no es parte de la historia, sucederá fuera de la pantalla, en un mundo que no estamos destinados a ver. No hay héroes, solo gente imperfecta y común. Me lo imaginé como un daguerrotipo o su equivalente moderno, una Polaroid expuesta lentamente al crepúsculo. Siguiente película que se estrena en competición oficial es Queer, de Luca Guadagnino, en inglés y proveniente de los países de Italia y Estados Unidos. Sinopsis. 1950, William Lee, un expatriado estadounidense en la Ciudad de México de poco más de 50 años, pasa sus días completamente solo, excepto por algunos contactos con otros miembros de la pequeña comunidad estadounidense. Su encuentro con Eugene Allerton, un joven estudiante recién llegado a la ciudad, le muestra por primera vez que finalmente podría ser posible establecer una conexión íntima con alguien. Declaración del director. ¿Cómo puede un hombre que ve y siente ser de otra manera que triste? Pregunta William Burroughs en la última entrada de su diario personal antes de su muerte. Al adaptar su segunda novela, publicada casi 40 años después de que la escribiera, hemos tratado de responder a este humilde llamamiento del gran iconoclasta de la generación Beat. Lee ama a Allerton, Allerton ama a Lee. ¿Podrán encontrarse a pesar de todos los tropiezos y miedos que actúan sobre ambos en su viaje picaresco por América del Sur proyectado por la imagen de Burroughs? Y la última película que se estrena este día en competición oficial es Jouer avec le feu, jugando con el fuego, al lado del fuego, ¿no? Dirigido por Delphine Coulin y Muriel Coulin. ¿Coulin o Coulin? No, creo que Coulin no es, ¿no? Coulin. Lenguaje francés, país Francia, sinopsis. Pierre, de 50 años, cría solo a sus dos hijos. Los tres son muy cercanos. Louis, el menor, está a punto de salir de casa para ir a la universidad en París. Fus, un poco mayor, se está volviendo reservado. Fascinado por la violencia, se involucra activamente en grupos extremistas de extrema derecha, en lo opuesto a los valores de su padre. Entre ellos hay amor y odio hasta que llega la tragedia. Declaración de los directores. ¿Seguiría amando a mi hijo si sus ideas se volvieran diametralmente opuestas a las mías? ¿Seguiría siendo mi hijo o sería alguien que cambia tanto que ya no lo reconozco, queriendo repudiarlo?
¿Podemos perdonarlo todo? En un momento político en el que los extremos están ganando la partida, estas son las preguntas que nos inspiraron para hacer esta película. Esta historia de familia, de convicciones políticas, de vergüenza y de reconciliación es también la historia de nuestro país. Fuera de competición, se estrena la película Songs of Slow Burning Earth, canciones de tierra que arden lentamente. No, de la tierra que arde lentamente. Dirigido por Ola Zurba, en lenguaje ucraniano y ruso, y de los países de Ucrania, Dinamarca, Sweden, creo que es Suecia, o Suecia, creo que es Suecia, y Francia. Sinopsis. Paisajes, conversaciones y encuentros ocasionales y sonidos que se entretejen dentro y fuera del marco componen esta película. Capturado en diversas proximidades de la línea del frente a lo largo de 2 años, el diario audiovisual de la inmersión de Ucrania en el abismo de la guerra total traza los sutiles cambios en la sociedad ucraniana. Los acordes rasgados del pánico y el horror de la primera semana de la invasión rusa se transforman lentamente en la quietud adormecida de la aceptación de la muerte y la destrucción, que finalmente se convierte en la trágica normalidad para la población local, pero solo en una ocurrencia tardía para el resto del mundo. Con el telón de fondo del paisaje metafísico del desastre colectivo, una nueva generación de ucranianos aspira a imaginar el futuro. Declaración del director: cuando me pregunten qué es la guerra, responderé sin dudarlo, son los nombres. Un hilo de cielo del libro Poema de la Excavatoria de Maxim Dali Kristov, poeta y soldado ucraniano que murió en un campo de batalla el 7 de enero de 2024, cuando tenía 33 años. Esa frase es de este soldado. Pasamos a Horizonti, en la que se estrena dos largometrajes como son Pavements, un documental de Alex Ross Perry en inglés de Estados Unidos. Sinopsis: un examen de la icónica banda indie de la década de 1990, Pavement parece ser solo otro documental musical hasta que deja de serlo. Un híbrido prismático de formas narrativas con guión, documental, musical y metatextual. La película muestra íntimamente a la banda preparándose para su gira de reunión de 2022 con entradas agotadas y al mismo tiempo sigue los preparativos para un musical basado en sus funciones, o sea, en sus canciones, un museo dedicado a su historia y una película biográfica de Hollywood de gran presupuesto inspirada en su saga como la banda más importante de una generación. Declaración del director: el documental musical se ha quedado sin gasolina. La película biográfica del músico parece condenada a ser parte de nuestras vidas para siempre, la forma más baja de narración intelectual. Sin embargo, en contra de mi buen juicio, me encantan todas estas películas que rara vez son buenas y rara vez califican como cine. Me encanta odiar las narraciones cliché en biopics falsos y tontos. Voy a ver cualquier documental de archivo que me invite a deleitarme con la estética de una época pasada que echo mucho de menos. Con Pavements quería explorar mi dudosa pasión por todo esto y hacer una película con un estilo de dirección libre de la presión de la toma. Mi objetivo no era dirigir escenas o planos, sino dar forma a experiencias enteras y permitir que se documentaran de forma natural, como la apertura de un museo o la noche de estreno de un musical, creando una narración que se desarrolla en público pero que está hecha para una película. Solo las escenas biográficas sin sentido se filmarían normalmente. O sea, como normalmente. Fiel a ese género, las imágenes no tienen nada de especial y la cobertura es infinitamente tradicional. Eso es. Pavement son 4 o 5 películas en una porque me gustaría que todos los biopics musicales y documentales estándar duraran 30 minutos. Vería más de ellos de esa manera. Nunca ha habido una banda como Pavement y espero que nunca haya habido una película como Pavements. Es y no es. Presupone que una banda icónica merece todas las victorias culturales que normalmente se otorgan a los artistas mucho más exitosos financieramente. Pero lo que aprendí mientras hacía el museo y el musical y por lo tanto la película es que Pavement merece estos homenajes. Es el momento de hacer películas
de hacer preguntas sobre cómo se cuentan y venden la historia sobre los músicos y de que nosotros como público exijamos más innovación en nuestros retratos biográficos. La siguiente película que se estrena en Horizonte es Happy Holidays, Vacaciones Felices, de Skandar Kopti, en los lenguajes en árabe y hebreo, y de los países de Palestina, Alemania, Francia, Italia y Qatar. Sinopsis. 4 personajes interconectados comparten sus realidades únicas, destacando las complejidades entre géneros, generaciones y culturas. Rami, un palestino de Haifa, está lidiando con el repentino cambio de opinión de su novia judía sobre su aborto planeado. Su madre, Hanan, se enfrenta a una crisis financiera y se ve envuelta en complicaciones mientras busca una compensación por el accidente de su hija. Miri se ve obligada a enfrentarse a la depresión de su hija mientras también trabaja para socavar el embarazo de su hermana con Rami. Fifi lidia con la culpa de ocultar un secreto que pone en riesgo la reputación de su familia y su floreciente relación con el doctor Walid. Declaración del director. La inspiración para Happy Holidays comenzó como una conversación que escuché cuando era adolescente. Una pariente le dijo a su hijo: "Nunca dejes que una mujer te diga lo que tienes que hacer", refiriéndose a su esposa. Esta paradoja reveló cuán profundamente arraigados están los valores patriarcales y cómo obligan incluso a las mujeres a defenderlos. Más tarde, durante mis años universitarios, observé patrones similares en la sociedad israelí, donde muchas narrativas y rituales se aprovechan para apoyar y sostener tanto el patriarcado como la militarización de la sociedad israelí. Happy Holidays comienza con un accidente automovilístico durante la festividad de Purim y termina durante la sirena del Día de los Caídos israelíes. Estas festividades se celebran en la película y sus efectos en nuestros personajes se acumulan, lo que finalmente lleva a la audiencia a experimentar emocionalmente el impacto de estos mecanismos de construcción de la realidad. En Happy Holidays, mi objetivo es examinar críticamente estos mecanismos y su impacto en los valores de los individuos a través de 2 historias entrelazadas, contadas desde 4 perspectivas. Las historias muestran a buenos seres humanos atrapados en un sistema corrupto. A través de estas historias espero iniciar conversaciones sobre los valores y creencias que dan forma a nuestras vidas y desafiar a los espectadores a repensar las normas por las que viven. Nadie es verdaderamente libre hasta que las mujeres sean libres, y nadie es verdaderamente libre hasta que todos seamos libres. Y terminamos con Horizonte Extra, que estrena este día, After Party, dirigido por Wojtek Strakatti, con el lenguaje checo y proveniente del país de la República Checa. Sinopsis. La despreocupada Jindřiška, de 23 años, descubre que su padre debe mucho dinero cuando llegan los cobradores de deudas para confiscar su casa. En un solo día, el mundo de Jindřiška se desmorona, obligándola a elegir entre ayudar a su padre o salvarse a sí misma antes de que sea demasiado tarde. Declaración del director o directora. La historia está inspirada en eventos que viví hace unos años: deudas causadas por mi padre, pérdida de propiedades, mudanza de lugares, el colapso de la familia y las relaciones y la pérdida total de toda seguridad. Estaba buscando la forma correcta de representar esa normalidad alterada en una película. La saga familiar se condensa en 24 horas, encapsulando eventos que ocurren en un marco de tiempo mucho más grande en la vida real. Me interesaba la temporalidad del escenario y del personaje. A medida que la película se desarrolla aparentemente en tiempo real, Jindřiška mira hacia adelante a lo que está por venir y hacia atrás a lo que ha sido su vida hasta ese momento. La odisea de la resaca de Jindřiška se complica no solo por la repentina pérdida de su futuro asegurado, sino también por el agotamiento físico, ya que comienza el día infernal después de una noche de fiesta. Hay fuerzas malignas presentes en la forma de su padre y los usureros, pero la película en general no pretende dar una impresión desalentadora. La ligereza de la narración y la presencia de la esperanza son cruciales para mí, encarnadas particularmente a través del personaje de Carolina, y la energía y la amistad incondicional que aporta. Así, un drama existencial contrasta con la atmósfera aparentemente relajada de un día de verano y el género coming of age, mezclando y equilibrando lo oscuro y lo más positivo.
El título After Party va de la mano con este enfoque, ya que la película está enmarcada por dos partes, que generalmente se asocian con experiencias más alegres. Los eventos que siguen a cada uno de ellos son fundamentales para la vida de Hindriska. Y con esto terminamos el día 4 de septiembre de la Bienal 81 del Festival Internacional de Cine de Venecia en 2024. Muchas gracias por escuchar y nos veremos próximamente.